Hola, soy Mónica Fusté, fundadora del Instituto de Superacción y de Coach Premium, y en este vídeo quiero hablarte de cuál es el truco infalible para potenciar tu productividad personal de inmediato. Bueno, primero voy a definir productividad personal. Mira, tiene que ver con la relación entre los resultados que quieres conseguir y el tiempo que te cuesta conseguirlos. Es decir, cuanto más rápido consigas los resultados que deseas, más productivo eres. Es muy importante que definas bien cuáles son los resultados que quieres conseguir para poder medir esta productividad personal, ¿no? Y también comentarte que el hecho de mejorar o potenciar esta productividad es algo, o sea, es un proceso de continua mejora. Es como nunca llegas al destino, sino que siempre hay margen de mejora, ¿no? Entonces, mira, el truco que te quiero compartir hoy, que para mí es clave y es una de las cosas que más me ha ayudado a ser mucho más productiva, es el siguiente. En lugar de querer gestionar el tiempo, que está bien y todo el mundo habla ¿no? de gestionar el tiempo, organizarte, planificar, todo esto que está genial, repito, pero al final todos tenemos 24 horas al día, no tenemos más, ¿no? El tiempo es limitado y además tenemos que hacer millones de cosas, ¿no? Yo te recomiendo que gestiones tu atención en lugar del tiempo, y ahora te explicaré qué significa esto. Gestionar tu atención significa decidir en cada momento cuál es la tarea o la acción que quieres hacer. O sea, tienes que tener muy claro qué quieres conseguir y cómo conseguirlo. Y me explico, ¿vale? O sea, si tú clasificas las tareas o acciones que tienes, ¿no? en tu plan con dos factores extras, que son el tiempo y la energía que necesitas, serás mucho más productivo que si no tienes en cuenta estos factores. Te explico, o sea, ¿de qué se trata esto de gestionar la atención y no el tiempo? Pues de lo siguiente, tú tienes tu plan de cada día, ¿no? Con todas las acciones del día, y luego de lo que se trata es de que en cada momento, según cómo tú te sientas, cómo estés de energía, a cómo tengas la mente, tu frescura mental y el tiempo que tengas, elijas una tarea u otra, ¿vale? O sea, quiero decir, imagínate que, por ejemplo, pues a lo largo del día tienes 5 tareas, y de estas 5 tareas, pues cada una representa diferente tiempo. Alguna la harás en media hora, otra 3 horas, otra en 5 minutos, otra en 10, lo que sea. Y además, cada una de estas tareas te requiere un nivel de concentración y de frescura mental diferente. Entonces, ¿de qué se trata? En lugar de crear un plan, primero haré esto, y seguirlo a rajatabla, ¿no? O sea, seguir este plan como lo has creado, yo lo que te recomiendo es que gestiones tu atención, que en cada momento elijas de todas estas tareas la que tú sientas que sea mejor. Repito, teniendo en cuenta tu estado. Claro, esto es sentido común. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo siempre empiezo el día por la tarea que me requiere más concentración, más energía, porque es cuando estoy mejor y es cuando tengo más tiempo. Y, por ejemplo, pues al mediodía por la tarde, antes de comer, que igual tienes pues un cuarto de hora libre o media hora antes de tal, pues puedes hacer una tarea que requiera menos tiempo y tampoco tanta energía, ¿vale? Esto es el truco, pruébalo, que verás una diferencia increíble en tus resultados. Y ahora te voy a proponer un ejercicio que si no has hecho nunca será muy útil que lo hagas, y es el siguiente. Durante una semana documenta, ¿vale? Lleva un registro por escrito de todos tus hábitos y de todas las tareas y acciones que haces cada día. O sea, tienes que, como digo, documentarlo, o sea, crear un registro de todo, de tu situación actual, de todo lo que ya estás haciendo, tareas, acciones, hábitos, cómo te organizas y todo esto. Cuando tengas esto ya preparado, el siguiente paso es analiza de todo esto qué es importante y qué no lo es, y elimina todo lo que no sea importante. O sea, quédate solo con aquellas acciones y tareas importantes. Y el tercer paso es implementar este truco, este hábito que te he comentado, de tener en cuenta el tiempo y tu frescura, tu energía, la energía que se requiere o concentración en cada tarea, y elegir según cada momento la mejor acción a realizar.
Bueno, pues nada más, espero que te sea de utilidad, ponlo en práctica, que es cuando realmente se ven los resultados. Si necesitas más ayuda en todos estos temas de productividad, gestión del tiempo, organización y en definitiva conseguir más haciendo menos, te recomiendo que consultes mi videocurso Consigue más haciendo menos, que te va a ayudar muchísimo a convertirte en un súper productivo, y espero que te ayude, que te animes a formar parte de este espectacular grupo. Nada más, gracias por estar aquí, nos vemos la siguiente semana, y si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, pues desde aquí te invito a hacerlo porque continuamente estoy subiendo vídeos de valor. Que tengas un feliz día y nos vemos la semana que viene.